buenos días, bienvenidos a Por la Mañana. Soy Miguel Ángel Uriondo y nunca sabréis si llevo pantalones. Mi hijo me preguntó el otro día por una enfermedad, me preguntó por el racismo. Y después de mucho leer voy a afrontar un tema tan complejo en unos minutos e intentar no quedar demasiado en ridículo porque es una de las grandes lacras de nuestra sociedad y uno de los problemas que debemos todos afrontar, y no solamente en los campos de fútbol. Lo primero que conviene recordar es que el racismo es mucho más reciente de lo que parece, tal y como lo conocemos. Es verdad que en la antigua Grecia había esclavos, pero los esclavos muchas veces se realizaban por labores de conquista, y en todas las sociedades se esclavizaba a los pueblos vecinos en función de tus intereses sin que el color de su piel o sus creencias fueran realmente algo tan extraordinariamente determinante. De hecho, es cierto que Aristóteles pudo plantearse en sus escritos un cierto racismo, en el sentido de que consideraba que los pueblos bárbaros del norte eran tontos pero valientes y los pueblos asiáticos eran pillos e inteligentes y al mismo tiempo bastante cobardes y débiles en las batallas. Entonces, bueno, él consideraba que el griego estaba en el punto medio perfecto. ¿Eso es racismo? No, no creo que sea racismo tal y como lo hemos conocido, pero tendría ciertas características. Luego en el cristianismo, ya con la Edad Media, vino algo peculiar, y es que cuando inicialmente solamente había diferencias entre bautizados y no bautizados, luego pasamos a la limpieza de sangre, al cristiano viejo, a la diferencia entre el cristiano y, por ejemplo, el judío. Que el judío, que normalmente se habla de esa población como si fuese gente preternaturalmente dotada para gestionar los bienes y cuya religión les permite hacer préstamo con interés, pero en realidad lo que fueron fue una población perseguida durante muchísimos años, que se vio empujada hacia ciertas actividades económicas que gozaban de cierto favor de la realeza y que les permitían ganarse la vida. Esas actividades eran la recaudación de impuestos, por un lado, y efectivamente el préstamo con interés, el préstamo callejero, por el otro. Esto no les hizo especialmente populares, sobre todo por parte de aquellos a los que le debían el dinero, pero avanzaremos sobre esto un poco después. La pregunta que podemos hacernos entonces es si esto es una cosa más o menos reciente, ¿de dónde surge? ¿Cuándo aparece? Pues creo que el principal motivo del nacimiento del racismo, tal y como lo conocemos hoy, tiene que ver con el gigantesco tráfico de esclavos desde África hacia otros países europeos y Estados Unidos y América Latina durante los siglos XVI al XIX. Ese gigantesco movimiento de poblaciones provocó una serie de desequilibrios que hoy aún estamos superando. En la serie Doctor en Alaska, que es mi recomendación cultural de hoy, podéis ver en Filmin, se planteaba el locutor de la radio, Chris Stevens, que ya tenía un programa llamado Por la Mañana, planteaba que la gente, en este caso Maurice Millifield, que se reconocía racista y se preguntaba a santo de qué, por qué la gente era racista, y él hablaba de que nosotros tenemos un círculo, es un círculo pequeño en el que incluimos a la gente y los entornos que conocemos. Ese círculo se va haciendo progresivamente más grande y llega un momento en el que el otro, el alter, se convierte en insoportable porque no estamos familiarizados con él. A medida que lo conocemos, lo vamos apreciando, lo vamos amando, pero a medida que se convierte en un obstáculo para nuestra vida o interfiere en nuestras rutinas, en nuestras costumbres, pues en general nos supone un problema. De manera que todo ese tráfico de esclavos que se generó por codicia durante todos estos siglos provocó un desequilibrio entre las poblaciones que básicamente colocó al alter en el centro de muchos lugares y provocó, el colonialismo provocó finalmente que esas poblaciones fueran mal percibidas por parte de los antiguos pobladores tradicionales de las grandes urbes europeas y de Estados Unidos. Pero no solamente es por codicia, también tiene que ver con el refuerzo de las identidades nacionales. Si hay algo que le gusta a una buena identidad nacional, es un cabeza de turco, es un viva el país X a costa de la minoría Y. Es el destacar siempre tus características en función del desprecio a las del otro. Cuando decimos que odiamos a los franceses pisafresas, es una forma de, casi siempre de broma, de reforzar la identidad nacional española a costa
de nuestros vecinos más cercanos y influyentes y con poderío económico. Del mismo modo, en muchas ciudades, en muchos lugares, las minorías de la ciudad que se consideraban influyentes o que se consideraba que empezaban a tener un papel preponderante, terminaban siendo odiadas y o criticadas. De hecho, eso provocó el ascenso de Hitler en la Alemania nazi. Hitler estaba influenciado profundamente por el alcalde de Viena, que era de este tipo de postulados. Transmitía mentiras populistas como que los judíos no habían hecho su parte durante la Primera Guerra Mundial e incluso habían conspirado para la famosa puñalada por la espalda que supuso la derrota. Y ese tipo de pensamiento de teoría de la conspiración, como las que tenemos hoy en día también, generó a Hitler un enemigo perfecto, alguien a quien echar la culpa de los males de los alemanes en un momento en que su conciencia nacional, su prestigio, su honra, su prurito de identidad nacional estaba claramente en decadencia. Así pues, siempre conviene tener a un cabeza de turco y el racismo es una forma de mantenerlo. También podemos preguntarnos cuáles son los elementos que ayudan a reforzar y profundizar el fenómeno del racismo. Uno de ellos es el racismo científico. De hecho, lamentablemente, de todas las cosas buenas que ha hecho la ciencia por nosotros, incluidas las taxonomías o la generación de categorías de animales, plantas, hongos, la clasificación por categorías, que es una condición del pensamiento científico, llevó a la consideración del ser humano como un animal. Y eso fue un problema, porque en el momento en que consideras al ser humano como un animal, puede llegar alguien como el científico alemán Johann Friedrich Blumenbach, que a finales del siglo XVIII decide que existen 5 categorías de seres humanos y que esos 5 categorías de seres humanos tienen un líder natural, que es, adivinadlo, efectivamente el hombre blanco. Por supuesto, a partir de ahí se inventan cosas como que los hombres blancos tenemos el cráneo más grande y eso hace que podamos albergar un cerebro superior y empiezan las idioteces con el objetivo de diferenciarnos y de generar humanos y subhumanos. ¿Por qué necesitas que sean subhumanos? Porque como les has importado a gran escala desde otros países a la fuerza y les has puesto a trabajar en los campos de algodón, necesitas poder justificar todas las atrocidades que estás cometiendo contra ellas. El convertirles en animales es una forma como otra cualquiera de hacerlo. Es una forma horrible, es una forma vergonzosa, es una forma con la que hay que acabar, pero es la forma que se utilizó y que llevó a la edad de oro de algo llamado la eugenesia ya en el siglo XX con el genocidio llevado a cabo por los nazis. El hecho de decir ya no solo que existen poblaciones que son inferiores, sino que puedes exterminarlas para que no contaminen el pozo genético de la profunda blanquitud aria. Es algo asqueroso, pero es lo que tenemos. Y mucho de eso está planteado con una defensa de la ciencia, una ciencia imperfecta, una ciencia injusta, una ciencia de mentira, una ciencia superada, pero una ciencia que todavía hay quien considera válida. Por supuesto, todo esto se instrumenta a través de políticas discriminatorias. En el momento en el que pones a distintas poblaciones viviendo bajo reglas distintas en un territorio, tienes que discriminarlas. Ya pueden ser con la zonificación para que unos voten una cosa y mantenga su voto estructurado. Esto pasa en Estados Unidos claramente. Con políticas de exclusión racial, con el hecho de que solamente puedan ir a determinados hoteles, determinados colegios. Durante buena parte del siglo XX, los negros en Estados Unidos no podían acudir a los mismos hoteles en muchas zonas de Estados Unidos que los blancos, incluso los que eran ricos y famosos, y esto suponía un problema que tardó en ser superado con los movimientos en defensa de los derechos civiles. Pero estas políticas pueden llegar a ser realmente sutiles, pueden ser comunidades de propietarios que generan normativas que de alguna manera alejan a los propietarios de vivienda racializados. Pueden ser directamente transportes públicos que no te llevan a la playa desde determinados barrios pobres donde adivinad quiénes viven y quiénes no viven. Efectivamente, todo esto es un problema. También, y aquí tenemos parte de culpa todos, está la representación en los medios de comunicación. Cuando es una serie sobre policías, los malos muchas veces están racializados. Cuando es una serie sobre la vida real de los policías, aparecen situaciones en las que se generan sesgos negativos, incluso cuando hay representaciones bien intencionadas, pues con artículos sobre la pobreza, la inclusión, los beneficios sociales. Incluso en eso muchas veces se generan sesgos que muchas veces son profundamente inconscientes por parte de quienes realizan esos contenidos, pero que generan siempre una
confrontación entre el alter pobre, violento y el habitante blanco y urbano y civilizado de la ciudad, que solamente tiene la vocación de mantener el statu quo, de dejar las cosas como están, de no cambiar cosas, de volver a ese fenómeno de la nostalgia en el que las cosas eran solo de un color. Muchas veces esa nostalgia de los años 50 que vemos en las películas tiene que ver con algo tan evidente como nostalgia de ser todos blancos, y eso evidentemente tiene mucho que ver no solamente con el racismo, sino con la profunda nostalgia del racismo que tenemos muchos de nosotros. Y digo tenemos porque otra de las causas más obvias del racismo es el hecho de que nadie se reconoce como racista, nadie dice que es racista, nadie admite el error. Yo no soy racista, pero este tipo de comportamientos es lo que afecta realmente. Es un racismo de pequeña escala, pero muy doloroso, muy presente. El hecho de decir, yo no soy racista, pero puedo gritar a jugadores negros en los campos de fútbol y llamarles todo tipo de cosas, porque no lo hago por el color de su piel, lo hago porque son del rival, es el que más baila del rival. Curiosamente, el que más baila, el que se comporta de una manera que puedes asociar de una forma a lo tribal, a lo subhumano, a lo alter, a lo que no es tuyo. Evidentemente, a las personas de color que se comportan como blancos no tienes nada que chistarles. En cambio, aquellas que hacen cualquier tipo de defensa o de orgullo de raza, inmediatamente son los más susceptibles de ser considerablemente gritados por parte de los fanáticos, que cuando llegan a su casa dicen que no son racistas, pero que en el campo de fútbol son prácticamente animales. Y eso nos lleva a las cámaras de eco. Las cámaras de eco, como precisamente los campos de fútbol, lugares en los que puedes gritar tus exabruptos y ser todo lo racista que quieras sin que nadie te corrija, sin que la persona de al lado te diga que te estás equivocando. Las redes sociales generan una ventaja, y es que puedes conocer a gente de todo tipo y relacionarte con gente que tiene los mismos intereses que tú, pero evidentemente si uno de tus intereses es ser un racista mal encarado, pues evidentemente te vas a encontrar con otros muchos, y nada de lo que yo diga en este vídeo de YouTube te va a llegar nunca, porque solamente vas a recibir teorías de la conspiración sobre cómo George Soros está conquistando el mundo, sobre cómo Putin es buenísimo, Trump un tío ejemplar, y que vamos a ser nosotros racistas. Es simplemente que vienen a robarnos y que hay que contratar Securitas Direct. Evidentemente es un problema, el racismo es algo gravísimo. Esta aproximación que he hecho no deja de ser eso, una aproximación a un concepto que es tremendamente complejo, pero espero que os sirva de algo, y espero que si alguna de mis hijos tienen ocasión de escucharlo en el futuro, algo de ello les pueda calar. Y con esto me despido. Ya he hecho mi recomendación del día, es Doctor en Alaska en Filmin. Así podréis conocer al auténtico Chris Stevens y al verdadero programa de Por la Mañana. Mientras tanto, esto es Por la Mañana. Yo soy Miguel Ángel Uriondo y nunca sabréis si llevo pantalones. Muy buenos días.